Alabamos el nombre de Jesucristo. Decía este canto que acaba de entonar nuestro hermano: démosle gracias en lugar de renegar, o en lugar de quejarse, pudiéramos decirlo así también. Las quejas es algo, hermano, que Dios no mira con agrado, no escucha con agrado. Y vamos a hablar precisamente de eso, hermano, abriendo ahí nuestra Biblia en el segundo libro de Samuel, capítulo 19. Segundo libro de Samuel, capítulo 19. Gloria a Dios. Vamos a leer ahí desde el versículo 24. Amén. Dice en el nombre del Señor Jesucristo: también Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos, desde el día que el rey salió hasta el día que vino en paz. Y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo: Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Y él dijo: Rey, señor mío, mi siervo me ha engañado, pues había tu siervo dicho: enalbardaré un asno y subiré en él, e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Pero él respondió, o él calumnió a tu siervo delante de mi señor el rey, mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te pareciere, porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey. Y tú pusiste a tu siervo entre los convidados de tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para quejarme más contra el rey? Dice entonces, hermano Mefiboset: ¿qué derecho tengo aún para quejarme? En una situación en que el siervo de Mefiboset lo había calumniado, sin embargo, él no reclamó, no exigió por ser descendiente de Saúl o algo así. No, él, por el contrario, dice: toda la casa de mi padre era digna de muerte. Y a nosotros, hermanos, cuando nos encontró el Señor, ¿acaso no éramos dignos de muerte? Amén. Pues la Biblia dice, hermano, en Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte. Eso es lo que merecía, hermano, nuestra vida pecaminosa. Eso es lo que merecía nuestros pecados, muerte. Cuando hablamos de muerte, hablamos de condenación, separación eterna de Dios. Sin embargo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Éramos dignos de muerte también, sin embargo, el Señor nos recibió por misericordia. Amén. Nos engrandece su amor, su misericordia para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros entonces éramos dignos de muerte también. Gloria a Dios. ¿Qué derecho tenemos para quejarnos contra Dios? ¿Qué derecho tenemos para renegar contra Dios? Las quejas, hermanos, es algo que Dios no miró con agrado
cuando el pueblo de Israel se quejó en oídos del Señor. Cuando alguien, hermano, está arrepentido, como lo estaba Mefiboset, hermano, se comporta de esta manera, sin derecho a reclamar, a exigir o a quejarse. Pero cuando alguien no está arrepentido, lo que hace es exigir, reclamar, quejarse y decir: es que no me aman, es que no me atienden, es que no me ayudan, es que no me visitan. Y eso son síntomas más bien de un corazón no arrepentido. Cuando alguien está genuinamente arrepentido, se siente insignificante ante la presencia del Señor. ¿Se acuerda, hermano, de hombres de Dios como Job, cuando se halló ante la presencia de Dios? Él dijo delante del Señor: por tanto me aborrezco y me arrepiento en el polvo y en la ceniza. Gloria a Dios. Así delante de ti, oh Dios, me arrepiento en el polvo y en la ceniza. Me aborrezco y me arrepiento en el polvo y en la ceniza. Recuerda también cuando Pedro se halló ante Jesús como el Todopoderoso, el que podía multiplicar los peces de manera abundante en aquella pesca milagrosa. Gloria a Dios. ¿Qué dijo Pedro cuando se dio cuenta que Jesús no era cualquier hombre? Apártate de mí, que soy hombre pecador. En otras palabras, no soy digno de estar contigo. Yo era digno de muerte, como dijo Mefiboset. Y dice ahí la Biblia, hermano, que Pedro y los demás discípulos estaban temblando. Un gran temor se apoderó de ellos al darse cuenta que estaban ante el Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Bendito el nombre de Jesucristo. Entonces, cuando realmente conocemos nuestra condición y reconocemos a Dios como nuestro Creador, como nuestro Hacedor, el Dios Todopoderoso, maravilloso y grande, no tenemos derecho, hermano, a quejarnos. Vamos a considerar esto, hermano, ahí en el libro de Números, capítulo 11. Libro de Números, capítulo 11. Gloria al Señor Jesús. Dice ahí la palabra de Dios desde el versículo 1, en el nombre del Señor Jesús. Y aconteció que el pueblo, ¿qué hizo el pueblo, hermano? Se quejó a oídos del Señor. El Señor lo escucha todo, hermano. Aunque usted hable aparentemente secretamente al oído de su hermano o de aquel que considera compañero, el Señor escucha todo. Los oídos del Señor, hermano, están atentos. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos del Señor y oyólo el Señor. Por supuesto que lo oye Dios, hermano. Lo oye el Señor. Amén. Y enardecióse su furor y encendióse en ellos fuego del Señor
y consumió en un cabo del campo. Entonces el pueblo dio voces a Moisés, y Moisés oró al Señor, y soterróse fuego, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego del Señor se encendió en ellos. ¿Por qué causa se encendió el fuego del Señor? Porque el pueblo se quejó y oyólo el Señor. Qué tremendo, hermano, cuando el pueblo se queja del liderazgo de los siervos de Dios, como se quejaron acerca de Moisés, que dice la Biblia, hermano, que era el hombre más manso que había sobre la tierra. Capítulo 14 de ahí mismo de Números, Gloria a Dios, aleluya. versículo 1. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Dice ahí la escritura: entonces toda la congregación alzaron grita y dieron voces, y el pueblo lloró aquella noche. Oiga, hasta este grado lloraron aquella noche. Es que estarían muy arrepentidos, hermano. Sí, hermano, esa era la razón. Estaban muy arrepentidos delante de Dios. ¿Será que estaban llorando porque sentían la presencia de Dios, hermano? No, hermano. No siempre que alguien derrama lágrimas es porque esté en la presencia de Dios o porque esté arrepentido. No siempre que alguien llora porque está en la presencia de Dios. No siempre que alguien derrama lágrimas es porque esté arrepentido. A veces está llorando de amargura, como sucedió en este caso el pueblo de Israel, hermano, volviendo a Números capítulo 14, donde estamos. Dice ahí la escritura que toda la congregación alzaron grita y dieron voces, y el pueblo lloró aquella noche. Gloria a Dios. ¿Y qué hicieron, hermano, junto con ese lloro? Quejáronse contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y díjoles toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Oiga, qué tremendo, diciendo mejor muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Dice ahí la escritura, hermano, el versículo 10: entonces toda la multitud habló de apedrearlos con piedras, mas la gloria del Señor se mostró en el tabernáculo. ¿A quién querían apedrear, hermano? A Moisés y Aarón, hermano. Los querían apedrear, hermano. Quejáronse, lloraron a oídos del Señor. Versículo 11: y el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me ha de creer con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Gloria a Dios. Porque no quieren ver las muchas bendiciones de Dios. Alguien cuando cae en este grado de amargura, solamente ve lo que no tiene, solamente ve lo que le falta, en eso se enfoca, en eso se concentra y no ve las bendiciones de Dios. Dice el versículo 12: yo le heriré de mortandad y lo destruiré, y a ti te pondré sobre gente grande y más fuerte que ellos. Moisés, hermano, intercede por el pueblo, y dice en el versículo
19, lo que le dice Moisés al Señor: perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces el Señor dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas ciertamente vivo yo y mi gloria hinche toda la tierra, que todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y cumplió de ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entre, y su simiente la recibirá en heredad. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y partíos al desierto, camino del mar Bermejo. Versículo 26. Y el Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? ¿Las qué, hermano? Las querellas. ¿Qué son las querellas? Las quejas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Las querellas se quejan. ¿Hasta cuándo tengo de oír esta depravada multitud que murmura contra mí? Bendito el nombre del Señor Jesús. El Señor, hermano, fíjese cómo está expresando: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Qué tremendo, el pueblo una y otra vez seguía quejándose. Vamos a ir al capítulo 17. Otra vez encontramos al pueblo de Israel quejándose de los siervos de Dios, en este caso de Aarón, porque Aarón fue escogido por Dios para que fuera sacerdote del Señor. Pero había, hermano, los de Coré, Dotán y Abiram, quienes se quejaban de que Aarón fuese sacerdote o sumo sacerdote delante del pueblo de Israel. Versículo 1, capítulo 17. Y habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara para cada casa de los padres de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada cabeza de familia de sus padres tendrá una vara, y las pondrás en el tabernáculo del testimonio, delante del testimonio, donde yo me declararé a ellos. Sigue diciendo: donde yo me declararé a vosotros. Y será que el varón que yo escogiere, su vara florecerá, y haré cesar de sobre mí, ¿qué cosa? Las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. O sea, murmuraban contra Moisés y contra Aarón, porque creían que Moisés de su cuenta quería poner a su pariente, a su hermano, en el sacerdocio. Y el Señor dice: vamos a hacer esto para hacer cesar, o sea, que ya se paren las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Sigue diciendo ahí la escritura: y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por la casa de sus padres,
una vara en todas 12 varas, y la casa de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante del Señor en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio. He aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había brotado y echado flores, y arrojado renuevos y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante del Señor a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Y el Señor dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y harás cesar o harás parar, ¿qué cosa, hermano? Sus quejas de sobre mí, porque no mueran. Dice otra vez quejándose, y el Señor tuvo que hacer esto para que pararan, para que dejaran de quejarse contra Moisés y Aarón. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vemos otra vez, hermano, quejándose. No aprendían la lección. Allí en el capítulo 21 de Números, versículo 4. ¿Lo tenemos? Y partieron del monte de Hor, camino del mar Bermejo, para rodear la tierra de Edom, y abatióse el ánimo del pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Que ni hay pan ni agua, y vuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. El Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijeron: pecado hemos por haber hablado contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Y el Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre la bandera, y será que cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Otra vez, hermanos, vemos al pueblo de Israel quejándose del pan. Ya tenían fastidio, dijeron, de un pan tan liviano. Gloria a Dios. Oiga, el Señor hizo en verdad, hermano, maravillas grandes en el pueblo de Israel. Lo sustentó, hermano, en el desierto, y el pueblo seguía quejándose una y otra vez. Y esta vez por el pan tan liviano, es decir, por el maná del cielo, de eso se quejaban. Les he leído, ¿verdad?, un estudio de lo que el pueblo de Israel necesitaba para subsistir en el desierto. Y dice que cuando Moisés y el pueblo de Israel estuvieron en el desierto, y que era necesario alimentarlos, para alimentar este pueblo, recuerda que eran 600,000 hombres de a pie, sin contar niños y mujeres. Y como siempre, los niños y las mujeres triplican a los varones o más, se considera que era una población de más de 2 millones de personas, por lo cual, hermano, necesitaban alrededor de 1,500 toneladas de alimento diariamente. Imagínense una población de 2 a 3 millones de habitantes, hermano.
no sé, estamos hablando de una ciudad bastante grande. ¿Cuántos habitantes tendrá Ciudad Juárez, hermano? Quizás no llegue a esta población, o quizás ahí ande, pero imagínese 1,500 toneladas de alimento diariamente. Para cargar esa cantidad de comida era necesario o sería necesario 2 trenes de carga de 1 milla de largo cada uno. Además necesitaban madera para encender fuego, para cocinar los alimentos. Se necesitarían 4,000 toneladas de madera y algunos trenes más de 1 milla de largo para cargarla solo para un día. Ellos duraron 40 años en el desierto. Gloria a Dios. Si solo tuvieran agua para beber y lavar los trastes, se necesitarían 11 millones de galones cada día y un tren con carros tanque de 1,800 millas de largo para traerla. Además tenían que cruzar. Cada vez que acampaban se requería un terreno de 750 millas cuadradas. Dice esta reflexión en base a estos datos: ¿crees que Moisés haya calculado todo esto antes de salir de Egipto? Gloria a Lo Dios. que pasa es que Moisés, hermano, le creía a Dios y sabía que él se haría cargo de todas estas cosas. Dios hizo maravillas grandes, hermano. El simple hecho de verlo sustentado en el desierto con maná del cielo, pan del cielo, les dio a comer. Y de la peña salieron, hermano, torrentes de aguas. Tuvo que ser así para dar de beber a una tan grande multitud en medio del desierto. Y aún así, hermanos, se quejaron de un pan tan liviano. Alabado sea Cristo. Y si esto, hermano, lo aplicamos al pan espiritual, hay quienes, hermano, hasta del pan espiritual se quejan. Hay una escritura allí en Malaquías, volviendo a Malaquías, también recordé esta escritura. Malaquías capítulo 1, versículos 12 y 13. Dice ahí esta amonestación, esta reprensión al pueblo de Israel, diciéndole: y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa del Señor. Y cuando hablan de que su alimento, el alimento del Señor, es despreciable. Habéis además dicho, ¿qué dijeron? Oh, qué trabajo, oh, qué fastidio, y lo desechasteis, dice el Señor de los ejércitos, y trajiste el hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. Seráme acepto eso de vuestra mano, dice el Señor. Hay quien, hermanos, se queja hasta de la predicación. Gloria a Dios, aleluya. No, pues es que aquí no enseñan palabras sólidas, alimento sólido. Nosotros queremos apocalipsis, profecía, y se quejan de la palabra que se predica. Algunos dicen, no, pues no se sabe otra, hermano. Dijeron de un pastor, ¿verdad? Se quejaron, no, pues es que predica siempre del matrimonio. Ya estamos cansados puro del matrimonio y de la familia. Y con que se quejaron, sabiamente dijo, bueno, ¿cómo andan sus familias? ¿Cómo andan sus matrimonios? No, pues la mera verdad, andamos mal. Entonces su pastor necesita seguir predicando de ese tema, del matrimonio y de la familia. Bendito el nombre del Señor Jesús. Qué tremendo, hermano, las quejas
que hoy en día todavía siguen llegando a los oídos del Señor. Vamos a ir al Nuevo Testamento, Santiago capítulo 5. ¿Lo tenemos, hermano? Versículo 7. Pues, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciban la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia, confirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, ¿qué dice? No os quejéis, no se anden quejando unos con otros, porque no seáis, ¿qué cosa? Condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Quiere decir, hermano, que esto es grave. Puede llevarnos a condenación el estarnos quejando. Por eso ahí dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros, porque no seáis condenados. Colosenses capítulo 3, la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 12 al 15. ¿Lo tenemos? Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia o de paciencia, sufriéndoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros, si alguno tuviere, ¿qué cosa? Queja del otro. Si alguno tiende a quejarse del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Si tienes de qué quejarte, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermano, cuando alguien se queja, es por falta de perdón. Por eso ahí dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de caridad o de amor, el cual es el vínculo de la perfección, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo sois llamados en un cuerpo, y sed, ¿qué hay que ser, hermano? Sed agradecidos, en lugar de renegar, en lugar de quejarte, sed agradecidos. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué viene, hermano, las quejas? ¿De dónde surgen las quejas? ¿De dónde nacen? Meditando en esto, miren lo que dice ahí Job, capítulo 7. Job, capítulo 7. Alabado sea Cristo. Santo es el Señor Jesús. ¿Lo tenemos? Dice el versículo 11. Por tanto, yo no reprimiré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y quejaréme. ¿Qué es lo que hacía que se quejara? Con la amargura de alma. Quiere decir que la amargura y las quejas están muy relacionadas. ¿Por qué alguien se queja entonces? Porque ha dado lugar a la amargura en su vida. Capítulo 10 del mismo de Job dice el versículo 1: está mi alma aburrida de mi vida, daré yo suelta a mi queja sobre mí. Dice la versión
ahora daré libre curso a mi queja. Hablaré con ¿qué cosa? Con amargura de mi alma. Hablaré con amargura de mi alma. Quiere decir que cuando el alma se amarga, cuando le da lugar a la amargura, es cuando se queja de todo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Mire, hermano, lo que causa la queja, ya que estamos en Job, capítulo 21. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice el versículo, voy a leer el 7 para que veamos de quién hace referencia. Versículo 7. ¿Por qué viven quién? Los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas. Sí, haciendo referencia a estos, el versículo 17. ¿O cuántas veces la lámpara de quién? De los impíos es apagada y viene sobre ellos su quebranto y Dios en su ira les reparte dolores. Y hablando de estos, miren lo que dice el versículo 25. Y este otro morirá ¿en qué, hermano? En amargura de ánimo y sin haber comido jamás con gusto. Hasta eso, hermano, alguien con amargura ni siquiera le sabe la comida y hasta dice, oye, te sabe muy amarga la comida. Le sabe amargo el mejor platillo que su esposa pueda hacer. Morirá. Eso es lo que produce, hermano, la amargura, muerte. Morirá en amargura de ánimo. Salmos 70. Vamos a ir al Salmo 73. Gloria a Dios. Un salmo de Asaf. Recuerden que no todos los salmos son de David. Este, por ejemplo, es de Asaf. Y dice allí en el versículo 21. Voy a leerlo como dice la versión 60. Se llenó de amargura, ¿qué cosa? Mi alma, y mi corazón sentía punzadas. Qué tremendo lo que causa la amargura. Hace que hasta el corazón sienta punzadas. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Se enferma del corazón, hermano, en otras palabras. ¿Por qué? Por la amargura. Ahí es lo que da a entender el texto. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Gloria a Dios. Por llenarse de amargura. Y bueno, el contexto habla de que Asaf, hermano, empezó a ver a los impíos en el versículo 1. Dice, ciertamente bueno es Dios a Israel y a los limpios de corazón, mas yo casi se deslizaron mis pies, por poco se resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los insensatos, viendo la prosperidad de los impíos, porque no hay ataduras para su muerte, antes su fortaleza está entera, no están ellos en el trabajo humano, ni son azotados con los otros hombres, por tanto soberbia los corona, cúbrense de vestido de violencia, sus ojos están salidos de huesos, logran con creces los antojos del corazón, soltándose y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen en el cielo su boca y su lengua pasea la tierra. Por eso su pueblo vuelve aquí y aguas de lleno le son exprimidas y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay reconocimiento en lo alto. He aquí que estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón.
y lavado mis manos en inocencia. Oiga, qué tremenda la amargura, hermano. Se había llenado, se estaba llenando, hermano. De hecho, se llenó el corazón de amargura. Se sentía mal el corazón, su corazón sentía punzadas. Gracias a Dios que recapacitó cuando vino ante el Señor y cambió esa postura. Se quitó la amargura esa que traía en su corazón. Dice el versículo 17, todo eso era su situación de amargura, hasta que venido al santuario de Dios, entenderé la postrimería de ellos. Y finalmente, quitándose la amargura de su corazón, mire lo que termina diciendo en el versículo 28, y en cuanto a mí el acercarme a Dios es el bien, he puesto en él, Señor, mi esperanza para contar todas tus obras. Bendito el nombre de Jesucristo. Bueno, en el caso de Asaf, hermano, vino al Señor, vino a la presencia del Señor y pudo quitar esa amargura de su corazón que le enfermaba, le hacía que tuviera punzadas en su corazón, le amargó, hermano, viendo la prosperidad de los impíos. Le amargó, hermano, que tuvieran riqueza y que les fuera bien. Todo eso, hermano, empezó a amargarle su alma. Sin embargo, hermano, Asaf pudo salir de esa amargura, de ese estado de amargura, cuando vino al Señor y entendió el Señor, le dio entendimiento. Bendito el nombre de Jesucristo. Ahí mismo, hermano, en los Salmos, Salmo 77, también Salmo de Asaf, dice el versículo 1, ¿lo tenemos? Gloria a Dios. Con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, mi mal corría de noche y no cesaba. Mi alma rehusaba consuelo, acordábame de Dios y gritaba o me conmovía. Y luego dice, quejábame, ¿y qué pasaba? Y desmayaba mi espíritu. Eso es lo que pasa, hermano, cuando alguien da lugar a la queja, da lugar a la amargura. Dos cosas que están muy ligadas la una con la otra. Quejábame y desmayaba mi espíritu. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vamos, hermanos, al Nuevo Testamento, Romanos capítulo 3. La carta de los Romanos capítulo 3. Santo es el Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí el versículo 10 al 14. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda. Fíjese, esta es la situación de cuando alguien no ha llegado a la justificación de Dios y cuando aún no ha entendido, cuando aún no busca de Dios. Dice, todos se apartaron, aún fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Sepulcro abierto es su garganta, con sus lenguas tratan engañosamente. Veneno de áspides está debajo de sus labios, cuya boca está llena ¿de qué? De maldición, o dice aquí la versión antigua, de maledicencia y de amargura. Cuando alguien, hermano, da lugar a amargura, su boca está llena de maledicencia. Todo, de todo dice mal. Está llena siempre maldecir o decir mal. Dice mal de sus hijos, estos hijos malcriados. Dice mal de su esposa.
engorda, que no sirve para nada, de todo maldice, de su trabajo, del lugar en que vive. Ojalá viviera en Europa y mi vida sería otra, pero vivo por desgracia en este pueblo, en este rancho o en esta ciudad. Su vida maldecida. Su boca está llena de maldicencia y de amargura. De todo dice mal. Si estás holgado, hombre, qué solazo, ni para qué salir. Si está lloviendo, no, ni te atrevas. Está horrible el día. De todo y por todo, siempre maldiciendo o diciendo mal. Eso porque ha dado lugar a la amargura. Y al igual que estos que menciona aquí, no han buscado a Dios como es debido, no han entendido. Por eso han dado lugar a la amargura. Efesios capítulo 4. Dice ahí la escritura en el versículo 31. ¿Lo tenemos? Toda amargura y enojo e ira y voces o gritos y maledicencia sea quitada de vosotros y toda malicia. Antes sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonando los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Lo que decíamos, la falta de perdón, hermano, también trae amargura. Toda amargura. Alguien con amargura, de ahí brota, hermano, el enojo, siempre está enojado. No se le puede hablar porque está enojado. Está amargado debido a la amargura, siempre está enojado, siempre está con ira, siempre está gritando, siempre está maldiciendo. Otra vez, siempre está maldiciendo. Quítese esa amargura de vosotros. Ahí en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. ¿Lo tenemos? Versículo 14 y 15, en el nombre del Señor Jesús. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios. La versión 60 dice que ninguno deje de alcanzar, que dejen de alcanzar la gracia de Dios. Que ninguna raíz de amargura brotando os impida, y por ello o por ella muchos sean contaminados. Esta sí es una verdadera epidemia, hermano, contagiosa. La amargura se contagia. Y hermano, el espíritu de amargura se disfraza hasta de ser un sabio y con discernimiento. Hombre, no te fíes de los hermanos. Yo también era muy bueno con ellos. Llegaban y les daba lo mejor, pero desde que me pagaron mal, ya no vuelvo a recibir ni un hermano en casa. Oiga, se disfrazan hasta de mucho discernimiento, ¿verdad? Sí, el pastor es muy bueno, pero ten cuidado porque no tiene sabiduría. Ándele, hasta con mucho discernimiento, aquellos que están llenos de
y de alguna manera, hermano, de muchas formas, se contagia. Y como hemos dicho, como dice aquí la Escritura, es una raíz, hermano, que si no se corta desde el fondo, ¿qué hay que hacer para que ya no nazca esa mala hierba? Hay que escarbar, sacar la raíz desde el fondo. Si nomás le da una podadita por encima ahí para unas palmaditas ahí para que se sienta bien. No se va a lograr quitar la amargura de fondo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios, Y aleluya. esto es, hermano, es más grave de lo que alguien puede pensar. ¿Por qué? Porque nos aparta de la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios? Pues nada más y nada menos que la que trae salvación. Así dice la Escritura, porque la gracia de Dios se manifestó. La gracia de Dios que trae salvación, lo leemos, hermano, ahí en la carta del apóstol Pablo a Tito. Dice en el capítulo 2, versículo 11, porque la gracia de Dios que trae, ¿qué trae la gracia de Dios, hermano? Salvación a todos los hombres se manifestó. Pues que alguien se aparte de la gracia de Dios y que es la que trae salvación, en otras palabras, se está apartando de la salvación. Con tanta razón, Santiago dice: no os quejéis para que no seáis condenados. Gloria a Dios, aleluya. La amargura, hermano, que provoca quejarse, puede ser contagiada y puede ser causada por otros. A lo mejor el que causa la amargura es probable que ni esté amargado, pero con sus palabras causa amargura en otros. Vamos a ir en Génesis. Miren, encontré esta escritura en Génesis 49 acerca de cuando se habla de la profecía de los hijos de Jacob. Génesis 49. ¿Lo tenemos, hermanos? Génesis 49, versículo 22 y 23. Dice: ramo fructífero José, ramo fructífero junto a la fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro, y causaronle, ¿qué cosa, hermano? Y le causaron amargura. Le causaron amargura y aborrecieronle los arqueros. Entonces puede ser que alguien se encargue de causar amargura en otros. Es lo que dice ahí el texto: le causaron amargura. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vamos a ver ahí un ejemplo, hermano, que sucedió en el primer libro de Samuel, capítulo 30, desde el versículo 1. Y cuando David y los suyos vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec, los amalecitas, habían invadido el mediodía o el sur y a Siclag, y habían desolado a Siclag y puéstola a fuego. Y habíanse llevado cautivas a las mujeres que estaban en ella, en Siclag, desde el menor hasta el mayor, mas a nadie habían muerto, sino llevado e ídose su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, he aquí que estaba quemada a fuego, y sus mujeres y sus hijos e hijas llevadas cautivas. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue de mujer de Nabal del Carmelo, también eran cautivas. Y David fue muy angustiado porque el pueblo hablaba de ¿qué? De apedrearlo, porque todo el pueblo estaba, ¿con qué estaba, hermano? Con amargura del alma. Cada uno por sus hijos y por sus hijas
mas David se esforzó en el Señor su Dios. Estaban con amargura de alma, hermano, y hablaban de apedrear a David, hermano. Si usted conoce el relato, ¿qué culpa tenía David de eso? No tenía culpa David de ello, hermano. Al igual que los demás, David había sufrido este hecho, hermano, esta invasión de los amalecitas que se habían llevado sus mujeres. Pero por la amargura, hablaban, hermano, hasta de apedrear. Qué tremendo, hermano. La amargura, hermano, que quita la paz. Miren, ahí encontré un texto en Isaías 38. Isaías 38. Gloria a Dios. Versículo 17. He aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti plugó librar mi vida. ¿De dónde? Del hoyo de corrupción. Estar en amargura, hermano, es estar como en un hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Es decir, me perdonaste. Eso es lo que está diciendo. Y gracias a eso, dice, pudiste librar mi vida del hoyo de corrupción. Era la amargura, hermano, que le había sobrevenido, como estar en un hoyo de corrupción. Es terrible, hermano, cuando alguien vive en amargura. El más perjudicado, hermano, es el que se amarga. Es como si tomara, ¿verdad?, veneno, sirviera veneno para otros y él mismo se lo sirviera. El más dañado, el más perjudicado es ese que cae en amargura. Llega a caer en un hoyo de corrupción, de pudrición. Eso es corrupción, hermano, pudrición. Quien quiera que caiga en ese estado, hermano, de amargura, necesita salir de ello. ¿Cuáles son, hermano, los efectos de la amargura? Principalmente, hermano, la queja, de la cual, como ya vimos, Dios no se agrada. Gloria a Dios. Amén. Amén. Por eso ya leímos, no os quejéis para que no seáis condenados. ¿Qué otro efecto es el espíritu o trae la amargura, hermano? Falta de perdón, contaminación para otros. La amargura, hermano, hace que la persona pierda el propósito de Dios en su vida. Solamente está enfocado en aquello que le amarga, en aquello que le disgusta. Como ya dijimos, la amargura se disfraza hasta de espíritu de sabiduría y de discernimiento. Es muy buena la hermana, pero ten cuidado porque yo la conozco muy bien. Es muy bueno el pastor, pero ten cuidado porque le falta sabiduría. Se disfraza hasta de mucho discernimiento, ¿verdad? El espíritu de amargura sin duda da lugar al diablo, hermano. Y la Biblia dice, no deis lugar al diablo. Y ahí se desata la ira, los gritos, el odio. Como ya vimos, hermano, el espíritu de amargura hasta causa problemas físicos, problemas en el corazón, desmayos.
Qué tremendo, ¿no? Pero sobre todo, y lo más terrible, es que la amargura hace que algunos dejen de alcanzar la gracia de Dios por la salvación. Bendito el nombre de Jesucristo. Amén, gloria a Dios. No os quejéis unos con otros. Y para dejarse de quejar,